Hola chicas, este es un nuevo video de una propuesta de intercambio que tengo con Constanza Manualidades, una chica de Chile. Y bueno, le mostraré lo que le ofrezco, ¿ya? Bueno, ella me pidió estos lápices de gel, son 10. Ya. Estos lápices de set escolar. Vienen 3 lápices grafito, viene un sacapunta, una goma y una regla. ¿Ya? Yo tengo estos post-it. ¿Ya? Tengo este diario de vida que viene con candado. Está bien bonito, de mariposas. Duro. También le tengo esto es para las piezas. Viene estrellitas que son fluorescentes para la noche, a las ventanas, el techo, el cielo, no sé, para tu pieza. Bueno, amiguita, también te tengo esta tijera que es decorativa, que es rosada con amarillo, ¿ya? También me pediste, bueno, acá solamente hay de estos decotape grandes, de estos puedo conseguir yo, que es de galletita, viene con leche, unos pancitos, está bien bonita la galletita. Este te tengo. También te tengo este que es de pastelitos, de heladitos, plátano. También bonito este también. Te tengo estos pegamentos con glitter. Son 6 colores. Es rojo, azul, plateado, rosado, amarillo y, o sea, dorado y verde. Te tengo esta tijera de ranita color celeste. Se ve de otro color. Oh, no sé. Pero es celeste. Estas uñas japonesas. ¿Ya? Tengo estos percheros de animalito, que es un tigrecito, una ranita y un osito. Lo voy a correr. Lo voy a poner por aquí. También te tengo esta libreta color moradito con hojitas decoradas. Ay, no se ven bien los colores, morada. Hoy la luz no me acompaña. Bueno, es moradita. También te tengo esta libreta, es como un memo, no sé. Bueno, una libreta de pasta dura. Es azulito con blanco. Adentro, bueno, voy a tratar de abrirla. Así se puede, ya. Ay. Ojalá te guste tu amiguita. Bueno, es así, blanco. Es como un memo. Son hojas de colores. Miren, rosa, amarillo, verde, celeste. Bueno, te tengo esta. También te tengo estas dos libretitas, que es de este chanchita azul y este color naranjita. Adentro vienen con hojitas decoradas. Ya, uy, se ve de otro color. Esas dos. Este sacapuntas de celular blanco. Un sacapuntas. Esta billetera rosada con flores, que es dura. Está bien bonita. Ay, no se ve. Esta lapicera Chascona. Ay, no se ve bien. Es como azulita con verde, así rosado. Este pegamento, ya con figuritas, estos 4. Ay, disculpen la huella, está pasando un camión. Esta goma de celular color rosado. ¿Dónde cambié de posición la cámara? Esta.
Esta gomita es de huesito color blanco. Oh, me encanta. Esta gomita de teléfono con sacapunta, color rosado con morado. Esta gomita de celular chiquita de amarillo con rosado. Te tengo estas lapiceras de cápsula color celeste con blanco, disculpa. ¿Ya? Y rayan o pintan azul. Es como un llaverito celeste, esta celeste. Y te tengo esta color naranja, pero pinta azul igual. Las dos son como un llaverito. Te tengo este osito con unas liguitas para que te sirva para alguna cosa. Las liguitas para el... no sé para qué son. Ay, sí que no sé. También me pediste squishies. Te tengo este de donita. Ay, qué blandito. Este de donita, ya, con su cuelga móvil, ya. Este es squishy. Y este squishy de pancito. Está bien bonito, blandito. Y bueno, yo te enviaré dos de mis creaciones, que es este espejo, que es así en Decodem, así se abre ahí. Y así tiene una perlita ahí bien bonita, verde. Bueno, esa creación mía. Y esta creación mía, que es un fafu lápiz, ya que se puede cambiar de lápiz, lo puedes cambiar. Y es de flor, una florcita. Está bien bonita. Y bueno, eso sería, amiguita. Ojalá te guste todo y espero tu propuesta final. Y bueno, es lo que te ofrezco. Ojalá te guste todo, como te digo, con mucho cariño. Y bueno, nos estamos comunicando por interno y espero que tengamos un buen intercambio y muy entretenido. Ya, porque las cositas que me mostraste están bien bonitas, me gustaron harto, así que ojalá también te guste lo mío. Bueno, chicas, este es lo que le ofrezco a Constanza. Y lo otro, también tengo abierto los otros intercambios, ya son internacionales también, así que alguna chica que es de otro país también no hay problema en que yo le pueda enviar las cosas a su país. Así que están abiertos, todavía no lo hago en los intercambios. Y bueno, también disculpen que no haya subido el video, que he estado un poquito enfermita, así que también me ha costado hacer un poco este video. Y también tengo un problema en mi celular, ¿ya? Y bueno, del dedito arriba, suscríbase a mi canal. Pronto haré, cuando termine mis intercambios, haré un sorteo. Así que, bueno, suscríbanse, ¿ya? Y bueno, estamos viendo en otro video por ahí. Ya, chicas, que estén bien. Ah, se me olvidaba. Quería mandarle un saludo a mi querida amiga Mari Vázquez, que la quiero mucho, mucho, mucho besito para ella. También para mi amiga Naye. Para ti, amiga chica. Amiga chica, le digo porque estás chiquitita. Y bueno, que también espero que estés bien, ya, y que hagamos luego nuestro intercambio, que estoy súper ansiosa. Y para mi amiga Carmen Oropesa, que también es muy simpática ella, muy bonita, muy linda. Y también que espero que tengamos luego nuestro intercambio, que también está súper entretenido. Así que estoy súper emocionada, ¿ya? Así que bye bye, chicas, nos estamos viendo. Y no se olviden que tengo todavía abiertos los otros intercambios, los otros videos de intercambio todavía están disponibles. Así que, y no se olviden que son internacionales ahora. Ya, chicas, bye bye, nos vemos. Besitos a todas, cuídense.